Bueno, Miguel Enrique Otero, bienvenido. Es un honor tenerlo aquí y además es que, claro, yo estudié en literatura hispanoamericana Otero Silva, como todos los cuando se estudiaba en España, en español, en Barcelona, en la Universidad Central de Barcelona. Bueno, cuéntanos, Miguel, muy buenos días. ¿Cómo es la odisea del Nacional? Porque aunque aquí lo hemos contado, en el mundo también se ha seguido. ¿Cómo ha sido la odisea de lo que era un símbolo de la libertad de expresión en el país más próspero de América, de Hispanoamérica? Yo recuerdo la vez que estuve en Caracas, que estuve cenando con Carlos Rangel, que en paz descanse, y no me dejaban entrar en el restaurante porque no llevaba corbata. Me prestaron en el restaurante. Claro, cuando uno ve esa Venezuela en chándal, ahora, Venezuela comunista, dice, ¿pero cómo es posible? Bueno, pues es posible porque los que tenían que impedirlo no lo hicieron. Pero cuéntenos, por favor, cómo ha sido la última, digamos, operación para acabar con el Nacional. Bueno, Federico, un gusto estar en este programa tan escuchado, tan importante. Eso tiene dos etapas. Una primera etapa que es cuando nosotros publicamos una nota que salió en ABC diciendo que Diosdado Cabello estaba siendo investigado por un fiscal federal del estado de Nueva York. Eso lo publicó ABC y por supuesto salió por todas las agencias y nosotros lo publicamos al día siguiente, al igual que 80 periódicos del continente, porque era una gran noticia. Y él introdujo esa demanda de difamación. ABC nunca la demandó, porque sabía que eso no iba a prosperar. Y posteriormente, 3 o 4 años después, la DEA dictó una orden de captura contra Diosdado Cabello y ofrece $10 millones a quien los ayude a capturarlo. Lo que demuestra que además la información era cierta, sí. Porque si la DEA hace eso es porque estaban investigando, obviamente. Bueno, eso ha venido con ese juicio penal, después un juicio civil que no es absolutamente ilegal, y al final el Tribunal Supremo, porque en Venezuela no hay justicia, la justicia la maneja el Ejecutivo, siguiendo órdenes de Diosdado Cabello, dicta esta suma de $13 millones de indemnización a Diosdado Cabello por su integridad, por su... Casi es más de lo que ofrece la DEA, ¿eh? Sí, un poco más. Sí. Pero no se queda ahí, sino que sin seguir los procedimientos jurídicos de unos carteles, de ir a cobrar, a ver si uno le va a pagar, lo que sea, mandaron el ejército al Nacional, entraron con armas largas, sacaron a la gente a la fuerza y se quedaron invadiendo el edificio. Y ahora el edificio es de Diosdado, con unos soldados armados dentro del edificio, y han traído colectivos y los tienen ahí. En fin, una cosa absolutamente irregular. De hecho, nadie lo apoya, es él solo, pero resulta que él pareciera que fuera el hombre que más manda en Venezuela, porque hace lo que le da la gana con la justicia, con los colectivos, con el ejército, con todo lo que es el poder en un país. Esa es la realidad. Bueno, ¿y cómo ha sido el Nacional pasó a la red y en estos momentos cómo se manifiesta? Nosotros tenemos muchísimos oyentes venezolanos, luego tendremos llamadas, etcétera. Pero claro, una de las cosas más tristes que se ve también en el exilio cubano es la falta de medios de expresión, también de relación y de debate que se produce en una situación de opresión. Y es que de pronto te quitan los ojos, los oídos, aparte de la palabra, es que tampoco, digamos, hay un exilio gigantesco como es el venezolano, que ya es el mayor de la historia de América, 5 claro. millones de personas, nunca jamás se ha producido nada igual, pero al mismo tiempo los medios propiamente venezolanos, digamos, casi brillan por su ausencia. Es el modelo de lo que ellos llaman hegemonía comunicacional, que los tienen en el Plan de la Patria desde Chávez a los 2 años de su gobierno, que es el modelo cubano en el largo plazo. Entonces van cerrando la ventana a la libertad de expresión, primero con la televisión, con la radio, con los periódicos, termina todo el periodismo independiente en una plataforma web, pero la plataforma web la bloquean, no hay conexión a internet
razonable y la que hay es muy costosa, y con un país donde el salario mínimo es $2, pues con la conexión a internet buena son $200 mensuales, eso no lo puede pagar nadie. Claro. Entonces esa ventana de la libertad de expresión se reduce a un mínimo, y realmente nosotros éramos el gran periódico que quedaba, porque los otros periódicos los compró el régimen con dineros públicos. Y bueno, hace 3 años ellos vieron que la manera de detenernos, que no podían hacerlo por las vías represivas, era cortándonos el suministro de papel. Entonces, al no tener suministro de papel, pues pasamos a ser un portal web, que seguimos siendo y vamos a seguir siendo, porque eso no lo puede evitar. La podemos hacer desde Singapur si nosotros queremos. Es una plataforma web, se sale de cualquier parte. Ellos pueden, ya lo hicieron, evitar que nosotros hagamos el impreso temporalmente, pero no pueden evitar que nosotros hagamos la web. A ver, Maite, Paco, que no quiero monopolizar, porque me pasa, es que cuando uno ha visto aquel país y tú ves esto, a esos gorilas de disfrazados de colorines, es que se te caen los palos del sombrero. Yo recuerdo aquella noche con Carlos Rangel, con su mujer, con Sofía Inver. Sofía, claro. Y con Carlos Alberto Montaner, con su mujer Linda. Y claro, en esa época iba Carlos, que decía en el telediario ese de las 6 de la mañana, sí. Y cuando iban a la universidad les escupían los castristas, pero los tíos iban a la universidad, iban a la televisión. Es decir, cuando hay libertad, aunque haya mucho comunismo, se puede luchar. El problema es cuando tienes esa sensación de ahogo, de que ya lo único que puedes hacer es sobrevivir. ¿Cómo es y esta es la última pregunta de verdad, cómo es la situación actual del exilio venezolano, cómo se organiza y cómo evita lo que ha sucedido siempre en Cuba, los infiltrados que malmeten las distintas facciones? ¿Cómo está la oposición realmente en Venezuela? Bueno, la diáspora venezolana es una cosa inmensa, son más de 5 millones de personas. Eso va a ir para 6, para 7, para 8 si no se acaba el régimen. Porque la gente le huye a la situación. No es solamente la política, sino que también con $2 el salario mínimo no hay manera. Un profesor universitario gana $5 mensuales, no es posible. Entonces toda la clase media se ha ido y ahora se están yendo los sectores populares. O sea, el 90% de la población vive en condiciones de pobreza y el 60% vive por debajo de la pobreza crítica. O sea, es una situación peor que Haití. Estamos por debajo de Haití, habiendo sido Venezuela el país más rico de América Latina. Y además no hubo una guerra, porque en Siria hay toda esa gente que se huye a una guerra, bombas, bombardeos. Esto aquí huyen es al régimen. Eso no ha ocurrido jamás, una situación como esa. La diáspora, donde está casi toda la clase media, todos los profesionales, hay países que se han aprovechado mucho de eso y positivamente. O sea, vamos a Chile, por ejemplo, y todos los médicos rurales de Chile son venezolanos, porque ellos le cubrieron un espacio que tenía. Y es una diáspora que está marcada por una oposición muy grande, pero claro, la oposición en Venezuela está un poco dividida, y eso lo sabe todo el mundo. Pero la oposición en Venezuela no es solamente los partidos. O sea, los partidos son como dos grupos, los que quieren negociar una salida y los que dicen Soto sale solo por confrontación, sin tomar posición en esa cosa. Pero además de los partidos está la resistencia. El año pasado solamente hubo 9.200 protestas populares. Eso es una barbaridad. Y hay una resistencia fuerte dentro de las Fuerzas Armadas. Ha habido 8 rebeliones militares en los últimos 2 años. Hay 200 oficiales presos y les han hecho horrores. ¿Y cuántas rebeliones militares ha habido en Nicaragua, en Cuba? Ninguna. En Venezuela ha habido 8. Y además en la comunidad internacional, la comunidad democrática, tiene prioridad en salir de Maduro antes que otros de estos países. ¿Por qué? Porque primero Venezuela se ha convertido en el centro de la distribución de cocaína del mundo. Y además los 5 millones de venezolanos que se van le crean problemas a los demás países. A Colombia le han caído 1.800.000 venezolanos, que ya ahí no son clase media, ahí va pueblo y va todo el mundo. Entonces ya eso es un problema para Colombia, para Perú, para Ecuador, para Chile, para todos estos países donde la gente se va o caminando o se va en autobús o en ese tipo de cosas.
Entonces, en Venezuela hay una resistencia muy, muy grande y las encuestas que yo he visto, Maduro no tiene sino el 10% de popularidad. Lo que quiero decir que es que hay una resistencia tan grande que no tiene foco, porque todavía no hay un foco común. O sea, la unidad no es solamente de los partidos, es también de eh, esta oposición gigantesca. Y en el momento que eso tenga foco, yo me imagino que ocurrirá lo que tiene que ocurrir. Además, es un régimen que no tiene gestión. Los dictadores tienen gestión. O sea, cualquier dictador que uno tome de la historia construía cosas, avenidas, puentes, escuelas, hospitales, lo que sea. Estos no hacen absolutamente nada, solo destruyen. La línea de ellos es destruir. Y lo que tocan, lo que nacionalizan, lo destruyen. Por ejemplo, el edificio del Nacional, que Diosdado Cabello dice que va a montar una escuela de periodismo. Yo estoy seguro que si nosotros no recuperamos ese edificio, en un año eso está vuelto un desastre. No harán nada, ni escuela de periodismo, ni nada, sino destruirlo. A ver, Maite, Paco. Buenos días, Miguel. ¿Ustedes confiaban en, una vez que ya se impuso la multa de 13 millones de dólares de una manera absolutamente arbitraria al Nacional, confiaban en que el aislamiento de Diosdado Cabello frente al régimen les posibilitara a lo mejor el recurso judicial y que la cosa se retrasara? Sin embargo, ha sido inmediato el embargo de la sede, un asalto manu militari. ¿Qué posibilidades tienen ahora de reacción? O sea, primero se demuestra que Diosdado Cabello sigue teniendo mucho poder dentro del régimen, y frente a eso, ¿qué posibilidades tiene el Nacional de recuperar la sede o de... ¿Son optimistas? ¿Hay alguna salida o tendrán que esperar a que algún día caiga el régimen? Yo no creo que Diosdado Cabello esté aislado. Él es un poder y si uno lo analiza racionalmente, pareciera que tuviera más poder que los otros poderes, porque Venezuela es un país fracturado, donde hay territorios en manos de la guerrilla colombiana, hay zonas que se las han entregado a los iraníes. Es una cosa que no tiene nada que ver con una dictadura, que todo lo contrario. Las dictaduras hay un dictador y todo depende del dictador. Aquí esto está fracturado. Tienes a un ministro de la Defensa que controla el ejército como le da la gana, un ejército muy minimizado porque tuvieron unos enfrentamientos con la guerrilla y en terreno plano, y la guerrilla les ganó. Eso tampoco ha ocurrido nunca. La guerrilla gana en la jungla, no en terreno plano, la guerrilla colombiana. Pero tienen una cantidad enorme de generales que tienen empresas públicas, él las controla. Está Maduro, que tiene es el presidente, tiene todo el gabinete, él es el que maneja cubanos, iraníes, la FARC, el ELN, todo eso que está allá, el Hezbolá, todo eso que está allá es Maduro. Y tienes a Diosdado. ¿Qué maneja Diosdado? Maneja a los jueces, se demostró con esto. Él maneja la justicia. Ellos hicieron lo que le dio la gana en un juicio que no pasa un examen de primaria. Tiene los recursos del Estado, porque su hermano maneja los impuestos y las aduanas. Entonces tiene la recolección de dinero. Maneja el partido. Él es el jefe del partido y es el que maneja a los candidatos a diputados, a alcaldes, a gobernadores. Maneja la línea informativa, porque él tiene un programa todas las semanas donde él lanza la línea agresiva. Y como es con el mazo dando. Con el mazo, y como es un régimen que no tiene gestión, la gestión es la agresión. Entonces él pone la línea. Y maneja parte de los militares también, porque ahí se demostró que él es el que los lleva. Entonces, esos poderes que están ahí, un equilibrio de es un poderes equilibrio casi que mafiosos, ellos tratan de no pisarse la manguera, como decimos nosotros, pero en eso Diosdado Cabello tiene, pareciera que tuvieran más poder que los demás. Entonces, de momento parece que la cosa no va a tener solución a corto plazo. Quiero decir, por la vía judicial es imposible. Por la vía judicial es difícil porque llegamos al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo no tiene apelación en ningún país del mundo. Ya nosotros estamos a nivel internacional yendo a las instancias que corresponden. Mañana damos una rueda de prensa con Javier Cremades, que nos va a asesorar en todo el aspecto internacional, Naciones Unidas, Unión Europea, la CIDH, y bueno, seguiremos luchando.
Y a lo mejor allá se dan cuenta la sala constitucional del Tribunal Supremo de que las irregularidades son infinitas y a lo mejor para lo que está haciendo Diosdado Cabello, que ahora está amenazando que va contra nuestras casas, contra propiedades de toda índole, que quiere seguir en eso, porque él dice que eso no le satisface. La sede del Nacional, la rotativa y todo lo que está ahí, vale, no sé, tasado por alguien independiente vale $40 millones. Él dice que vale menos de 13. Bueno, pero eso depende de quién sea el tasador. Si el tasador es el militante del PSV de la esquina, va a poner que eso no vale nada, entonces va a ir sobre otros bienes. Sí, bueno, primero una reflexión previa. Es verdad que Venezuela es el ejemplo viviente del aquí no puede pasar. Es evidente que cuando se deterioran las instituciones, cuando la libertad de expresión se anula, cuando la independencia judicial también, pues evidentemente eso tiene unas consecuencias que está viviendo dramáticamente Venezuela con la salida a la inmigración pues de más de 6 millones de personas. La salida que se está produciendo en Colombia es extraordinario, mayor incluso que algunos países en conflicto como la propia Siria, donde se está celebrando una guerra. Pero me gustaría saber un poco qué salida hay, porque lo que vemos es que a medida que el régimen se va bunkerizando y va obteniendo apoyos internacionales de algunos de los grupos y de países que ha citado, es verdad que dentro de la oposición hay una división, ¿no? Hay vías, como hemos visto con Caprile, ahora se está viendo parece una fase de negociación con Guaidó, que yo no sé si va a conducir a eso. Hay vías de esperanza en esa solución y sobre todo también cuál es el papel de España y de la Unión Europea en todo esto, que ha habido momentos en que ha sido muy activo y ahora parece que está un poco imponiéndose la estrategia de Zapatero como gran canciller del régimen de Maduro. Me gustaría saber un poco cuál es su reflexión al respecto. Yo dudo mucho que la negociación que están tratando de hacer vaya a conducir a la salida del régimen. Así se lo manifesté a la cancillera señora Arancha, que tuve una reunión con ella. Ella fue muy receptiva a todo y receptiva al tema del Nacional también. Y porque primero lo que está negociando es unas elecciones regionales. Unas elecciones regionales en condiciones. Pero para que haya condiciones más o menos transparentes en Venezuela se necesitan muchas cosas. No solamente el cambio del Consejo Nacional Electoral, que Maduro cedió. Entonces, de 5 miembros, que eran todos chavistas, ahora son 3 miembros chavistas. Sigue teniendo mayoría para hacer lo que le dé la gana. Eso es una cosa evidente. Y hay condiciones que son complicadas para el régimen. El tema de los colectivos el día de las elecciones, el tema del Plan República con el ejército que se pone de parte del gobierno, el tema del registro electoral permanente, que habría que voltearlo patas arriba, porque ahí están metidos muertos, cubanos, en fin, cualquier cosa está metido en ese registro electoral permanente. Todos los dispositivos que ellos utilizan en las mesas de votación, en una cosa que llaman el captahuellas, que es para darle información a los chavistas para que recojan a la gente, la manipulación con las cajas de comida, que en Venezuela, imagínense, con ese salario mínimo la gente vive en función de perseguir las cajas de comida. Y así puedo seguir en medios de comunicación. Si no hay medios de comunicación, ¿cómo un candidato va a presentar sus propuestas o va a hacer críticas al gobierno, al régimen? Entonces, esas condiciones yo no estoy muy seguro que las vayan a todas esas condiciones lograrlas para una elección transparente. Y además es solo una elección regional. Eso no saca el régimen. Cada vez que hay un alcalde o un gobernador de oposición que llega, entonces le ponen un militar por encima, que es el que da las instrucciones, el que recibe el presupuesto. Entonces los anulan. Si sacan muchos alcaldes y muchos gobernadores, pues los anulan. Entonces, ¿qué viene después? Con estas condiciones podemos lograr que después haya un referéndum revocatorio. Bueno, si hace un referéndum revocatorio hoy, con la popularidad de Maduro en 10%, obviamente lo sacan. Pero igual pasó con Chávez, y Chávez hizo trampa. Entonces, y aquello fue una cosa masiva, y Chávez volteó no la votación, los votos, con el sistema electrónico y todo aquello. Y ahora harían algo parecido, o la impiden, o los que están afuera, que son 5 millones, no pueden votar, ese tipo de cosas. Ellos harían lo que no. Si es que llegamos a tener un referéndum revocatorio, pero imparcial y transparente, lo dudo muchísimo. Entonces, lo que están logrando es solamente una elección regional, donde y además están generando, fíjate, es una cosa terrible. Los grandes partidos tradicionales le quitaron las siglas. Es como si aquí el PSOE le quitan las siglas
se la entregan a 4 desconocidos y entonces el PSOE tiene que ir a la elección con un nombre distinto, Radio X. Entonces, claro, eso lo han hecho con todos los partidos. Entonces ya esa condición de que haya algo... Ya ni Adecos ni Copellán. No pueden. Una competencia entonces libre. todos esos partidos de Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, perdieron la sigla. Bueno, entonces, ¿cómo van a hacer? O sea, y dicen que no se la regresan, porque eso ya está en manos de unas personas que son los líderes de esos partidos, que no son nada, son una gente desconocida. Entonces, las condiciones que están logrando no son unas condiciones realmente para una elección transparente, y es solo regional, más nada. Bueno, hay muchas llamadas, vamos a hacer una pausita, vamos a recomendar Rosana Nuguela Anzulé, porque Miguel, a pesar de la que está cayendo, no se le cae el pelo. Bueno, o sea, no, eso es fundamental, eso demuestra que hay una buena salud moral y física, pero hay mucha gente que además ahora con los calores es que empieza aquello, la es caída tremendo. del cabello, eso que nos cepillamos y de repente se queda la mitad del cabello en el cepillo, ¿verdad? Bueno, Sí. eso lo podemos evitar gracias a Nuguela Anzulé, que es el champú número 1 anticaída que tenemos en el mercado. Aquí en el equipo lo probamos todos, prácticamente todos, y si no probamos Nuguela Anzulé, alguno de los productos de la gama Nuguela Anzulé, como por ejemplo Amazonic, que es esa nueva línea para las cejas y para las pestañas. Hoy vamos a saludar, si os parece, a la farmacia de Ernesto del Moral, que está en la calle García Lorca, número 11. Nos vamos a Granada. Bueno, pues nos hacemos una pausa brevísima y vemos las llamadas, también las que haya concretamente pues de venezolanos que nos siguen por internet. La verdad es que nos siguen de los sitios más insospechados. De pronto aparece un venezolano en Nueva Zelanda. Digo, chico, ya irse a las antípodas, eso sí que es huir. Pero en fin. Pues ya está así por aquí Rubén Fernández con el avance, Federicos. A ver, ¿cómo está la cosa, Rubén? Pues muy caliente, la verdad. Mira, tengo datos en concreto. En España viven 400.000 venezolanos. Para que nos hagamos una idea. La mayor parte, 45.000, que ya sería como una población destacada, importante, pues viven en Madrid. Y casi 20.000 aproximadamente viven en Tenerife. La mayoría de ellos tienen pasaporte ya español, porque tienen doble nacionalidad, o también italiana. Es un dato muy curioso. Y lo que tenemos clarísimo es que la mayoría de los oyentes venezolanos escuchan esa radio, porque cada vez que tratamos un tema de Venezuela se vuelcan. Y hoy no ha sido menos. Después de publicidad los escuchamos. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, Rubén, a ver, preguntas o demandas o comentarios de los oyentes. Preguntas y comentarios sobre la situación en Venezuela. La mayoría de exiliados en nuestro país. Le escuchamos. Se analizan muy poco las cifras. Si consideramos que en promedio hay 30.000 muertos por criminalidad y a eso le agregamos las personas que mueren por falta de atención médica, por falta de hospitales donde no se puede ni entrar porque vas a salir muerto, por la falta de medicinas, a veces se mueren niños, adultos, por una simple bronquitis o pulmonitis porque no hay antibióticos. No se sabe en realidad cuál es la cifra de gente que muere y no tenía que morir. Me gustaría pues que alguien calculara esas cifras para que se vea en realidad qué tipo de gobierno tenemos. Si lo que se demuestra es que el alumno, o sea, Diosdado, ya ha superado al maestro, que son los cubanos, el verdadero cáncer del comunismo está en Cuba, le queda años, mira, Cuba lleva 62 años y a por más. Es terrible cómo sufren esos pueblos, cómo se ha difuminado todo ese comunismo por toda Latinoamérica. Soy venezolano y me gustaría preguntarle al señor Otero por qué apoyó la candidatura de Hugo Chávez a las elecciones del 98, sabiendo, como era sabido por todos, que había dado 2 golpes de Estado. O sea, ¿cómo se puede apoyar a un candidato que había dado 2 golpes de Estado? Y en la segunda pregunta o la segunda consideración que me gustaría que hiciera es, a la luz de ese garrafal error, ¿qué aconsejaría a la plutocracia española, que es la que gobierna, para que no cometan el garrafal error
que llevó a la destrucción por arrasamiento de Venezuela. ¿Sería tan amable darnos, para que lo sepan todos los españoles, su opinión respecto al expresidente de España, Rodríguez Zapatero, y lo que está haciendo en Venezuela? Ya hace muchos años, cuando éramos felices y no lo sabíamos, en la isla de la Margarita me topé con él en una pastelería y estábamos desayunando juntos. Y me acerqué a preguntarle cómo él veía la situación de Venezuela. En ese entonces me dijo que la única manera de salir de esta gente era por fuerza, que negociaciones ni nada de eso iba a servir. No sé si todavía mantiene eso. Gracias. Señor Miguel Enrique Otero, ¿qué recomendación le haría al representante diplomático de Guaidó en España, señor Ecarri, para que su acción en apoyo al colectivo venezolano sea más visible y efectiva? Aquí las preguntas llegan tal como llegan, en bruto, y pues unas serán provocaciones, otras serán reflexiones, hay de todo. O sea que, Miguel, a gusto. Bueno, perfecto, no hay ningún problema. El tema de los muertos, bueno, sabemos lo que ha ocurrido primero con la salud, con el hambre, con el desmantelamiento, o sea, han regresado enfermedades que no existían, las muertes por paludismo, etcétera. Pero vamos al COVID, que es lo que está ahorita. O sea, aparte de esa terrible realidad del sistema de salud, vamos a lo del COVID. Lo del COVID es un espanto, la gente no se imagina. Tenemos a un régimen que informa unos muertos y unos contagiados todos los días, y entonces tienen un número como fijo, se murieron 14, se murieron 14, se murieron 14, todos los días dice algo así. Y la información que se tiene es que es una pandemia terrible. No han vacunado a nadie, no han vacunado sino al 1% de la población. A ese ritmo van a pasar más de 7 años para que lleguen a una vacunación más o menos masiva. Maduro anuncia todos los días que le van a llegar 1 millón de vacunas chinas o rusas, pero no llegan. Y estamos ya en este momento con un sistema de salud que no haya que hacer con la pandemia, con unos trabajadores de salud que se están muriendo por todas partes porque ellos mismos no tienen cómo protegerse. El ministro de Salud dijo que habían vacunado al 90% de los trabajadores de la salud. Nosotros lo publicamos en el periódico web, porque era la declaración de él, y después explicamos que no. Bueno, la gente indignada con el titular. Claro, él lo dice, lo hicimos para que la gente protestara, sí, porque claro, todos sabemos, y lo hemos dicho 1000 veces, que no han vacunado a nadie. Se mueren los médicos, se mueren los enfermeros, se muere toda la gente en los hospitales, que es la primera cosa que pasa allá. O sea, la mortandad en Venezuela es gigantesca. Yo creo que Venezuela ha bajado el nivel, el horizonte de vida muchísimo, y de los que salen, pues muchos salen con problemas de desnutrición grave. O sea, hay un problema de desnutrición, de niños que se están muriendo por desnutrición, etcétera. Bueno, es un drama espantoso. El caso de Cuba, esta señora tiene razón, y tú lo has dicho en 1000 veces. Cuba, que en los años 60 tenía el foquismo, que eran las guerrillas que ellos mandaban, entonces pretendían que los campesinos los apoyaran y llegaran en masa a las capitales e instauraran la dictadura del proletariado con esas guerrillas. Bueno, eso no funcionó en ninguna parte. Bueno, pero en Venezuela lo intentaron con una invasión de verdad. También. Que Carlos Andrés Pérez se los cargó. Claro, no funcionó. Se cargó a 30.000, claro, según decía él. Serían menos. Pero bueno, él presumía, ¿no? Entonces ellos se fueron por otra vía, que es esta vía estilo Podemos, que es tomar el poder por las elecciones, utilizando las armas de la democracia, llegar al poder y entonces implosionar desde adentro. ¿Cómo? Haciendo una asamblea constituyente, la reelección indefinida, entonces van contra la separación de poderes, cambian el Tribunal Supremo, entonces ponen una gente que dependa de ellos. En fin, esa receta que todos conocemos, que la han aplicado en Nicaragua, en Venezuela, bueno, ahora en Bolivia. Ahora tratarán de hacerla en Bolivia, y es toda esta cosa que se la maneja eso que llaman el Foro Sao Paulo, que además el Grupo de Puebla es como el arma light del Foro Sao Paulo, sí. Y bueno, tienen Argentina involucrada, en Chile, porque además combinan ganar elecciones con movimientos desestabilizadores. En Chile, movimientos desestabilizadores, y ya van a una constituyente. En Perú está a punto de ganar este señor Castillo, que ni siquiera oculta que es chavista. O sea, no lo oculta.
Se va a ganar las elecciones diciendo yo soy chavista. En Perú, en Ecuador, regresamos. De milagro. Sí, de milagro. En Colombia, el mecanismo desestabilizador para que Petro gane las elecciones. Venezuela es de ellos. En Centroamérica hay peligro en varios países. En México también. O sea, es una cosa grande. Y en España, gracias al Ayuso, la cosa cayó un poco, pero ahí están. O sea, nos quedan desaparecidos. No, si hubiera caído Madrid, vete tú a saber lo que sería. Claro. Después vamos los otros, el apoyo a Chávez. Bueno, esa es una historia, o sea, eso fue hace 21 años y la gente la saca como si hubiera sido ayer. Nosotros tenemos 20 años luchando contra el régimen por la calle del medio, como decimos nosotros. Que en las elecciones estuvimos en favor de Chávez. Sí, no lo niego. Chávez, ¿qué era Chávez en ese momento? Golpista. Y Rómulo Betancourt no era golpista. Rómulo Betancourt dio un golpe en el 45. ¿Qué es ser golpista en América Latina? No es lo mismo ser golpista en Dinamarca que en América Latina. O sea, por golpista, no. Por militar, tampoco. ¿Cuántos militares han sido electos en América Latina como presidentes? Muchísimos. Ahora, Chávez era cohesionador de los sectores populares, que en ese momento era muy grave. Su tesis programática era la tercera vía de Blair, que es el capitalismo humanista de Blair. Entonces, pero ¿cómo le creíste? Bueno, le creyó el 60% de la gente que votó por él. Y a los 3 meses el 85% de la gente en una encuesta estaba con él. O sea, muchos de los que hoy dicen, nosotros nunca vimos todo, no. 85% es casi todo el mundo. Entonces, claro, esa figura de Chávez fue, digamos, todos los periodistas estaban con Chávez. O sea, aquello era una cosa que en ese momento, vamos a ponerlo así, engañó a todo el mundo. Sí, engañó a todo el mundo. Porque al año dio un viraje. Cambio. O sea, él decía que él era anticomunista, que él no estaba con la dictadura de Fidel Castro, que no como Castillo de Perú, que él dice que es comunista y que está con la dictadura de Fidel Castro. No, no. Entonces al año viró. En lo que viró, nos pasamos a la oposición inmediatamente hasta el sol de hoy. Porque muchos de los que se pasaron a la oposición desaparecieron del mapa, se dejaron de eso, como dicen en Venezuela. Nosotros hemos seguido en la lucha 20 años seguidos, con un pensamiento absolutamente antiliberal, pues. No, un pensamiento, digamos, dentro de lo que ellos son. Lo que pasa es que ese movimiento ejemplifica mucho es cómo se destruyen las democracias desde dentro. Claro. Y pretender que alguien que da un golpe contra la legalidad va a rectificar su estrategia siempre se revela un acto fallido. Por eso muchas veces las que estamos viendo, por traernos la situación a Cataluña, pensar que alguien que da un golpe contra las instituciones va a rectificar, va a seguir en la misma estrategia. Rómulo Betancourt dio un golpe en el 45 y es el padre de la democracia. Bueno, y Hugo Banzer en Bolivia. Y yo recuerdo cuando Hugo Banzer dio paso, además que fue un viaje que hicimos con los reyes a Bolivia, que era cuando otro que había sido también muy comunista, que llegó al poder, cuando Hugo Banzer se retiró, igual que si Franco se hubiera retirado aquí en el 68, sería, no sé, el gran problema es... Bueno, eso retrotrae un caso histórico que ocurrió en España, que es la voladura del diario Madrid, precisamente, por un artículo de Calvo Seder que fue Saber irse, en el que hablaban del general de Gaulle, que debía saber retirarse, y que lógicamente los sectores del franquismo lo interpretaron en clave española y produjeron la voladura del diario Madrid en aquellos años. Pero la voladura fue por ruina, porque es por otra razón, porque hubo un artículo, eso es maravilloso, que publicó en ABC, Váyase general, referido a De Gaulle. Por supuesto, no leyeron más, inmediatamente dijeron, ¿cómo? Al caudillo. Me estoy refiriendo no a ABC, al diario Madrid, que publicó el artículo de Saber retirarse de Rafael Calvo Seder, precisamente, que fue el que ABC hizo el que disparó algo así, que el régimen quisiera. Pero ABC no lo cerraron, porque era otra cosa. Bueno, en todo caso, Miguel, nosotros lo único que vamos a hacer es dar cauce primero al pensamiento, porque el Nacional representa pues lo mejor de Venezuela. Representa la historia de un país de lo más libre y además de lo más productivo, de lo más próspero. Es como cuando piensas en Cuba, lo que ha producido intelectualmente Cuba
y incluso ahora en el exilio, Venezuela también es uno de esos países que, a diferencia de otros, siempre ha producido mucho arte, mucha literatura. Bueno, en este caso, además viene de familia, ¿no? No, y nosotros, desde cuando nació el periódico en 1943, fue el primer periódico en América Latina que tuvo un papel literario. Y en ese papel literario colaboraron varios premios Nobel, desde Neruda, Miguel Ángel Asturias, Gabriela Mistral, hasta Faulkner. Sí. ¿Y cómo trabajan los periodistas ahora mismo? Sin ser cada uno en su casa, ¿cómo está organizada la redacción? Una web es distinto que un periódico que tiene rotativa. O sea, la cultura del periódico, creo que con el COVID no regresa a lo que era antes. Esas mesas de redacción donde estaba todo el mundo y las reuniones con 20 personas. Yo creo que eso ya probaron y se dieron cuenta que podían hacerlo sin necesidad de todo aquello. Bueno, entonces, yo creo que no va a ser así, pero bueno, eso es meternos no un poco en el ver. avance de lo que supone el periodismo. Estamos aquí en libertades básicas y fundamentales para el pueblo venezolano, ¿no? Pero bueno. Claro, entonces no creo que ese modelo, estoy hablando a nivel mundial, no a nivel yo me de refiero Venezuela. al nacional, los periodistas Bueno, ahora mismo, nosotros estamos trabajando a distancia y siguen trabajando a distancia. El que no quiere oír esta historia de la invasión de los militares al edificio del Nacional y todo eso, y lee la web, no se da cuenta, no lo nota. Estamos informando igual. Es más, tenemos más tráfico porque mucha gente se solidarizó. Entonces hemos salido en todos los medios del mundo, lograron que toda la comunidad democrática del mundo se preocupara. Entonces tenemos más tráfico y los periodistas, cuando les hacen una cosa así, se ponen más luchadores, trabajan con más mística, y eso sigue funcionando así y seguirá funcionando así. Yo siempre lo digo, nosotros publicaremos el titular: Venezuela regresa a la democracia. Bueno, esto es absolutamente maravilloso. Elia, regálale algo del Corte Inglés a este hombre. Pues tenemos una comida deliciosa que gusta en todos lados, el jamón, ¿verdad? Eso está buenísimo. Pues jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, Julián del Águila, la pieza de 8 kilos por solo 89 euros. Es Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, que tenemos la semana de los ofertones, no solo en la alimentación, también en droguería y perfumería. Es un 3x2 en todos los productos de Nivea. Así que 7 días irrepetibles para hacerse con las mejores ofertas en la tienda, en la web o en la app. Bueno, pues Miguel Enrique Otero, muchas gracias por haber estado con nosotros. Estamos con ustedes todos los días y a todas las horas, y saben, en fin, que en lo que respecta a este grupo, también lo que respecta al mundo, pues ya sabe que tienen en nosotros alguien escarmentado, gente escarmentada, porque si ha pasado en Venezuela, puede pasar en cualquier sitio. En cualquier sitio. ¿Quién iba a pensar hace 30 años y que la libertad y el progreso no están garantizados en parte alguna? Nunca, jamás. Es una batalla que hay que dar día a día, incluso hora a hora, como vemos en el caso de Venezuela, con el que tenemos que trasladar su solidaridad, porque lo que hacen es periodismo en una guerra no declarada, pero las consecuencias son la misma: la salida a la población, la miseria, el enfrentamiento, el guerra civilismo, en fin, algo terrible que hace que un país rico y un país, una democracia, pues se haya destruido desde dentro por aquellos que han tomado el poder y han anulado todas las libertades básicas. Entonces es un derecho fundamental en el que hay que gritar todos los días para garantizar ese titular que lógicamente nos gustará publicar, no solamente que lo publique el Nacional, sino que la publicar toda la prensa libre. ¿Cómo va a ser el titular? Cada vez que yo lo digo, que Venezuela regresa a la democracia, entonces alguien escribe en el Twitter: no, tienen que poner este otro, entonces me van variando el titular. No, pero eso está bien, ¿eh? Porque hay que tener esperanza. Yo tengo esperanza porque la resistencia al régimen es tan fuerte y está casi toda allá. No es como en Cuba, que la gente, la resistencia no está en Cuba, está afuera. Fidel logró que los partidos se desaparecieran, que los que trabajaban en los medios se fueran. Entonces allá no quedó nada. Aquí queda. Y si yo no tuviera medidas de un tribunal, yo estaría allá. O sea, aquí queda una resistencia muy fuerte. Eso es lo fundamental, porque yo creo que la esperanza está sobrevalorada si no se trabaja diariamente. Yo creo que ese esfuerzo y esa voluntad del pueblo venezolano, y yo creo que no solamente el pueblo venezolano, sino todo el mundo que vive fuera y que estamos solidarios con unos valores democráticos y de libertad, pues seguro que esa esperanza termina cuajando. Claro que sí, un día demos
Desde Caracas, Miguel Enrique Otero, ¿cómo está la cosa allí? Aunque seamos mayores, ojalá. Eso será, no serás tan mayor, eso será. No te preocupes, estoy seguro. Y muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a ti, a usted, en fin, y a todos los amigos y hermanos de Venezuela, porque a todo el mundo le puede caer encima esto. Una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.